El tema de hoy es la tabla periódica. A lo largo de la historia, los científicos han tratado de clasificar los elementos según sus propiedades físicas y químicas. El primero en lograrlo fue Antoine Lavoisier en 1743, que clasificó los 33 elementos conocidos de acuerdo a sus propiedades de brillo y propiedades físicas y químicas. Posteriormente, algunos otros clasificaron los elementos en metales y no metales, basándose en su aspecto, brillo y textura. Algunos de ellos fueron Dmitri Mendeleev, que propuso la ley periódica, que postula: cuando los elementos son colocados de acuerdo a sus pesos atómicos, van repitiéndose a lo largo de líneas horizontales y verticales. Posteriormente, Henri Moseley postuló la ley de propiedades de los elementos en función de sus números atómicos, o sea, la cantidad de protones y electrones presentes en el átomo, y se repiten a lo largo de líneas, denominadas niveles o grupos. Los elementos en la tabla periódica se distinguen por su símbolo, su configuración electrónica, su peso atómico y sus propiedades. La tabla periódica se divide en dos, en líneas horizontales denominadas periodos, los cuales son las cantidades de energía del átomo y van del 1 al 7. Los grupos o familias, que son las líneas verticales, van del 1 al 18 en la tabla periódica moderna, o por secciones denominadas A, B o F. La A son los elementos principales, la B son los elementos de transición y la F, denominadas tierras raras, son la serie lactano y actinio que vemos al final de la tabla periódica. Miremos algunas de las clasificaciones. Como observamos, hay 7 líneas horizontales, las cuales se denominan niveles o periodos. Hay 18 columnas denominadas grupos o familias, y en la tabla anterior se denominaban grupo A los elementos del centro era el grupo B, y las dos líneas de abajo son la serie lantano y la serie actinio, que son elementos que han descubierto en la modernidad. Las propiedades de la tabla periódica, las principales son la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de recibir electrones. Esta crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el elemento más electronegativo el flúor y el menos electronegativo el francio. Otra propiedad es la afinidad electrónica, que es la capacidad que tiene un átomo de ceder o de ganar electrones, el cual crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Otra muy común es el radio atómico, que es la distancia promedio entre el núcleo y la periferia del último electrón. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita Chía. Vamos a ver la guía Propiedades periódicas de química. Entonces nos dice el objetivo: relacionar la ubicación de los elementos en la tabla periódica y su comportamiento, propiedades y características químicas. Aquí nos da una pregunta antes de comenzar con la primera. Dice: ¿todos los elementos de la tabla periódica se comportan igual? Vamos a realizar, cada uno va a escribir su propia opinión según lo que vemos en esta guía. Entonces aquí nos da: completa el siguiente cuadro con las características específicas. Entonces tenemos los grupos que aquí tenemos en la tabla periódica. Entonces 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, bueno 8, 8, 8, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esos son los grupos, los que están en columnas. Entonces nos dice el grupo 1A. El grupo 1A es S1, entonces el orden sería 1, bueno, como ya lo había dicho. La configuración electrónica de 1A es S1. Son los metales alcalinos, o sea, esta hilera. 2A, S2, alcalinos terreos, la siguiente hilera. 3B, D1, son la familia de los escandios, porque la familia de los escandios es aquí, entonces se enumera en esa parte
Aquí los escandios, esta es la familia de los escandios. La siguiente 4A, la familia de titanio. La familia de vanadio. La familia del cromo. Y así sucesivamente. Entonces, 3B, D1, familia de escandio. 4B, D2, familia de titanio. 5B, D3, familia del vanadio. 6B, D4, familia del cromo. 7B, D5, familia del manganeso. 8, D6, familia de hierro. 8, D7, familia de cobalto. 8, D8, familia del níquel. 1B, D9, familia del cobre. 2B, D10, familia del zinc. 3A, P1, familia del boro. 6A, P2, familia del carbono. 5A, P3, familia del nitrógeno. 6A, P4, familia del oxígeno. 7A, P5, familia del flúor. 8A, P6, los gases nobles. ¿Listo? Bueno, ahora nos dice la siguiente pregunta. Vamos a tener aquí la tabla periódica. Nos dice: los átomos X, Y, Z tienen las siguientes configuraciones. Entonces aquí en la tabla periódica, en esta parte, algunas muestran completas. Aquí esta parte donde dice 3D6, 4S2. EAR, 3D. Bueno, no se nota muy. 3D6, 4S2. Esa es la configuración electrónica. Entonces aquí dice X igual a 1S2, 2S2, P1 es el boro. Y igual a 1S2, 2S2, P5, este es el flúor. Z igual a 1S2, 2S2, P6, 3S2, ese es el magnesio. Entonces nos dice, ordena de mayor a menor, ordénalos razonadamente de menor a mayor la electronegatividad. Entonces aquí tenemos en esta parte, ahí nos dicen en todas las tablas periódicas cuál es la electronegatividad. Es el numerito que está aquí pequeñito, es el número de electronegatividad. Entonces ordenamos que está primero, el menor es el magnesio, luego le sigue el boro y después sigue el flúor, o sea el Z, X y Y. Z menor que X y X menor que Y. ¿Cuál es el mayor de la energía de ionización? Es el flúor, lo que ya teníamos acá. Dice, la tabla derecha presenta el resumen de las propiedades periódicas. Conteste falso o verdadero según corresponda y corrija las respuestas erróneas. Bueno, entonces yo solo coloqué falso y verdadero, ustedes corrigen las respuestas. Entonces nos dice, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo aumenta y disminuye de izquierda a derecha. Entonces, el radio covalente también aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. Lo mismo el radio iónico, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba a abajo. Lo mismo que la electroafinidad y la electronegatividad.
Entonces nos dice, el hidrógeno posee un mayor radio atómico que el cesio. Entonces, como dijimos que el radio atómico aumenta de arriba a abajo, o sea, los de abajo tienen mayor radio atómico y los del lado izquierdo tienen mayor radio atómico. Entonces nos dice el radio y el hidrógeno. El hidrógeno posee un mayor radio atómico que el cesio. Y el cesio lo tenemos aquí abajo. Y el hidrógeno aquí arriba. Y vemos que el mayor es el de abajo. O sea que es falso. Este es falso. El elemento más electronegativo es el sodio. Entonces vamos a buscar el sodio. Y el sodio lo tenemos acá. Y nos dice en la tabla que aumenta hacia o sea, más grandes a los que están en este lado de la tabla. Y los que están en la parte de arriba. O sea, el mayor sería, sin contar estos primeros, porque estos son los gases, el mayor sería el flúor. Esta sería falsa. La energía de ionización es más fuerte en el yodo que en el astato. Aquí yo coloqué verdadero, viendo el cuadro que tenemos acá. El elemento de mayor radio covalente es el cesio. Aquí nos dice, o sea, el mayor sería el que está más abajo y a la mano izquierda. Y el que está más abajo es el francio, o sea que es falso. El radio atómico del cloro es mayor que el del litio. Falso. Porque también del litio tenemos al cloros. Entonces tenemos aquí, tenemos el litio acá y el cloro lo tenemos acá. Vemos que disminuye cuando está más el radio disminuye cuando está más a la derecha. O sea, es falso. En la tabla siguiente se dan las energías de ionización en kilojulios sobre mol de los primeros elementos alcalinos. Explique. ¿Por qué disminuye en la primera energía de ionización del litio al potasio? Cada vez que el elemento está más abajo, disminuye la energía de ionización. Entonces, por eso disminuye. ¿Por qué no hay valor para la cuarta energía de ionización de litio? O sea, aquí esta parte. El litio se encuentra situado en el segundo periodo, o sea, en este segundo periodo que es la segunda fila del grupo 1, lo que indica que su corteza solo puede contener 3 electrones, 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Por qué aumenta de la primera, o sea, de aquí a la cuarta energía de ionización? Se debe a que al faltar un electrón en la corteza y mantener constante la carga nuclear, la fuerza atractiva sobre el electrón más externo aumenta y por ello se necesita más cantidad de energía para poder arrancar ese electrón. ¿Listo? 5. Los números atómicos de los elementos A, B, C son respectivamente 20, 27 y 34. Escribe la configuración electrónica de cada elemento. Entonces tenemos el calcio, que es el 20, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, p6, 4s2. Tenemos el cobalto, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Y tenemos el
selenio, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4. Aquí recuerdo que aquí en esta parte nos muestra, en algunos está completo, en algunos nos dice que es AR más esto, o sea, este más eso. Y aquí en el AR nos dice neón, o sea, este más esto. Y en neón nos dice helio. Entonces empieza con un S2, luego sigue que 3S2, P3 y así sucesivamente. Indique qué elemento es el de más electronegatividad y cuál es el de mayor radio. El mayor electronegatividad es el selenio y el de mayor radio es el calcio, según el esquema que vimos acá del cuadro y este cuadro. ¿Listo? Por la distancia, cuando aumenta o disminuye. Indique razonadamente cuál o cuáles de los elementos son metales y cuál o cuáles no son metales. Entonces, de estos tres, los metales es el cobalto y el calcio. Y los no metales, el selenio. Ordena razonadamente las respuestas. Los siguientes elementos: sodio, aluminio, silicio, magnesio, fósforo y cloro, según su energía de ionización. Entonces, mirando la tabla periódica, que ahí tiene, dice la energía, los ordené. Aquí los ordené de menor a mayor. Sodio, menor que el magnesio, menor que el aluminio, menor que el silicio, menor que el fósforo y menor que el cloro. Su electronegatividad. Entonces, este es lo mismo que su energía de ionización, en orden. Su carácter metálico. Entonces, este ya, los más fuertes son los que están a la derecha. Entonces, aquí está. El sodio es mayor, luego le sigue el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo y el cloro. Y su radio atómico, que lo mismo, los más fuertes son los de la mano, o los más grandes o mayores son los de la columna de la derecha. Entonces, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo y cloros. Tenemos afinidad electrónica. Esto es lo mismo que la energía de ionización. Sodio es menor que magnesio, magnesio menor que aluminio, aluminio menor que el silicio menor que el fósforo y el fósforo menor que el cloro. Ordena los elementos químicos del calcio, el cloro, el cesio y el fósforo, no, y el flúor, perdón, en sentido creciente de su carácter metálico. Entonces, creciente que va aumentando. Entonces, el menor sería el cesio, el calcio, el cloro y el flúor. Y el radio sería lo mismo: cesio, calcio, cloros y flúor. Escribe la estructura electrónica de los átomos de los elementos cuyos números atómicos son 11, 13 y 16. Entonces, el 11 es el sodio, el 13 es el aluminio y el 16 es el sodio. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 para el sodio. Para el aluminio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Y para el azufre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4.
Indique, justificando la respuesta, el elemento de mayor energía de ionización y el que tenga el mayor carácter metálico. El mayor energía de ionización es el azufre, porque aumenta hacia la derecha. Entonces aquí tenemos el azufre. El azufre lo tenemos en este lado. Ahora lo perdió. Acá. Entonces es más o es mayor hacia la derecha. Y mayor carácter metálico, el sodio. Bueno, entonces aquí en la siguiente tabla periódica dibuje una flecha con el color específico según la dirección en que aumenta y el elemento con la característica más sobresaliente en cada caso. Entonces tenemos la energía de ionización de amarillo. Entonces aquí el amarillo aumenta hacia la derecha, según guiándonos también de este cuadrito. Y aumenta hacia arriba. Electronegatividad, que está de color verde, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El radio atómico, que es de color morado, aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. El radio, que está de rojo, radio iónico, aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y el radio covalente aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Aquí entonces puse los colores de francio, que es el mayor del radio atómico, del radio iónico y el radio covalente. Y el flúor es el mayor de energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica. Bueno, nos dice el siguiente punto. Porque el periódico. Materiales. 5 fichas bibliográficas, tabla periódica y marcador de colores. Yo hice una ficha, tienen que hacer 5, del carbono. Entonces puse aquí el símbolo, el nombre, la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2, el número atómico, este es el peso atómico, esta es la energía de ionización, que en la tabla periódica encuentra eso, y esto es la electronegatividad. Si quiere colocarle las otras cosas que vienen en la tabla periódica, lo pueden hacer. Entonces son 5 fichas de cada uno diferente elemento de la tabla periódica. Entonces damos finalizado con esta guía. Espero que les hayan tenido y hayan gustado el tema. Muchas gracias.